Que silencien sus teléfonos. Bien, reitero entonces, quiero dar la bienvenida desde parte del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Austral a este debate que hemos organizado. Agradecemos por supuesto la participación de los debates, de quienes debatirán, Camila Matar y Jorge Whitaker. Como todos saben, el conflicto de Palestina e Israel ha marcado fuertemente el escenario político actual. Por un lado, por las fuertes aristas que presenta la contingencia política a nivel mundial que se han generado, pero principalmente por las consecuencias que ha tenido este problema político sobre el derecho humanitario, principalmente la relación que existe entre la política y los derechos fundamentales en tiempos de guerra. Para poder conocer más este problema y para ahondar un poco cuáles son las distintas visiones que existen sobre el tema, tenemos a los ponentes. Por un lado tenemos a Camila Matar Asbun, quien es estudiante de quinto año de nuestra carrera y además es dirigente de la Juventud Árabe por Palestina de Valdivia. También contamos con la presencia de Jorge Whitaker París, quien también es estudiante de nuestra carrera, es egresado y a pesar, como pueden notar, de no tener vínculos con la comunidad judía, entiende y defiende los puntos de la actuación y en general de la visión israelí. Pasamos al debate. Va a comenzar Camila Matar con 15 minutos, luego va a exponer Jorge con 15 minutos también, luego Camila va a disponer de 5 o 10 minutos a su preferencia para hacer la réplica respectiva y finalmente va a cerrar Jorge Whitaker la ronda también con 10 o 5 minutos como él prefiera. Finalmente vamos a dar la palabra al público para que pueda hacer sus preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Para comenzar la exposición, bueno, quería referirme a que esta actividad nos invitó claramente el Centro de Estudiantes y se enmarca dentro de los últimos ataques que han sido perpetrados por parte del Estado de Israel contra la población de la Franja de Gaza. Sabemos que todas estas contingencias llaman más a la gente se empieza a informar más o al ver en las noticias algo captan del tema, pero realmente las noticias no están informando muy bien, que digamos, especialmente la televisión. Por eso igual los instamos a ver en internet, ya que tenemos las redes sociales y todo, es más fácil informarse. Y en esta oportunidad justamente quiero también centrarme en eso, un poco contar la historia del conflicto para que se entienda realmente por qué está pasando lo que está pasando hoy con Gaza, que en realidad no es solamente ahora. Así que voy a comenzar un poco hablando del conflicto en sí, del origen del conflicto, que es lo más importante realmente para comprender el problema. Bueno, primero, importante ubicarlo más o menos en el mapa, la ubicación de Palestina. Palestina es un país que se encuentra entre la unión de 3 continentes, Europa, Asia y África, en la zona denominada del Levante o de la Media Luna Fértil. Y ahí se observa en el mapa. Pero ahí se indica en el mapa también más cerca el espacio geográfico y bueno, Palestina tiene 400 kilómetros de largo y 100 kilómetros de ancho. Limita al norte con el Líbano, al noreste con Siria, al este con Jordania y al sur con el Golfo de Aqaba, que comunica el Mar Rojo, al sureste con el Sinaí egipcio y al noreste con el Mar Mediterráneo. Claramente un punto estratégico, como pueden observar, como les comentaba, une los 3 continentes, Europa, Asia y África. Por lo tanto, obviamente es un punto que geopolíticamente llama la atención a los colonistas europeos y a todo en el mundo en realidad. ¿Sí? Bueno, además es importante señalar que Palestina reúne a las 3 religiones monoteístas, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Por lo tanto, siempre fue un centro religioso muy importante hasta el día de hoy
Y además señalar que antes de la ocupación, de que comenzara la ocupación, convivían pacíficamente las tres religiones. Eso es importante que la gente entienda. En Palestina hay mucha diversidad, la gente cree que ser árabe o defender Palestina significa ser musulmán, y a la vez ser musulmán significa ser terrorista, lo cual es un error garrafal, porque eso es lo que los medios se han encargado de hacer creer a la gente, y específicamente Israel. Por lo tanto, es importante aclarar que hay mucha diversidad cultural en Palestina. El pueblo palestino además es un pueblo agricultor, campesino, que siempre ha trabajado la tierra, y uno de sus símbolos más importantes de sustento es el olivo. Por lo tanto, como se señala, por ser un centro comercial, político y religioso en la región, Palestina ha sido víctima de muchas invasiones. Primero, antes que eso, respecto a Jerusalén, que es un lugar muy importante, como decía, por las religiones, esta fue construida por los cananeos hace 4.500 años, o sea, 2.500 años antes de la era cristiana, y 1.500 años antes de que llegaran a Palestina los llamados hebreos. ¿Sí? ¿Sigo? Bueno, es importante también que ustedes comprendan lo que significa el sionismo. Respecto al sionismo, esta es una ideología política, colonialista, racista, expansionista, que fue creada en realidad no tan a fines del siglo XIX, un poco antes incluso, pero a fines del siglo XIX se vio mucho más potenciada, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y con el tema del holocausto judío. Por lo tanto, en ese sentido se generó un movimiento de reacción segregacionista dentro de las élites judías en Europa, que es el sionismo. Bueno, los sionistas postulan que ellos requieren de la creación de un Estado judío, o un hogar para el pueblo judío, como ellos denominan. Por lo tanto, si uno observa, decir que uno quiere un Estado judío es como decir quiero un Estado cristiano, quiero un Estado evangélico, quiero un Estado, etcétera. O sea, estás claramente segregando y discriminando otro tipo de religiones y discriminando la cultura en el fondo. O sea, las distintas culturas que pueden haber dentro de un Estado. Por ejemplo, en nuestro país, obviamente, vemos que hay muchas culturas, muchos inmigrantes, y que se convive de una forma pacífica. Sigamos. Bueno, el eslogan del sionismo fue una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Y claramente podemos observar lo falso de esta aseveración, porque ellos trataron de justificar el inicio de esta colonización con esta idea de que en Palestina no había nadie, y en realidad sí había gente, como les señalaba, estaban los palestinos. Y además, importante decir que no solo palestinos en el sentido de árabes, sino que habían judíos, pero la mayoría de la población, alrededor del 92%, eran palestinos, y el 8% eran judíos. Luego, con el tiempo, cuando comenzó toda esta colonización paulatina, que inició con conversaciones de sionistas con políticos de Europa, específicamente de Inglaterra, con Balfour, James Balfour, que fue ministro de Relaciones Exteriores, y este además emitió una declaración, la declaración Balfour, donde claramente apoyaba el sionismo, y por lo tanto, en ese sentido, aclarar que todos estos colonos que llegaban eran judíos, eran europeos convertidos al judaísmo, y no por lo tanto lo que algunos pueden señalar de que eran los hebreos de la Biblia. Es muy distinto, como les he explicado. Y bueno, ya, bueno, ahí se señala cuando se formó la primera colonia sionista en Palestina en 1898, y además se señalan en los puntos rojos, que son la mayoría, las aldeas y ciudades palestinas. Los puntos negros son las ciudades palestinas con alguna presencia judía no sionista, y el punto enmarcado fue la primera colonia sionista, como les decía. Bueno, previo a que se iniciara fuertemente esta colonización,
en Palestina existía un mandato británico en Palestina, o sea, estaba ocupada por Gran Bretaña, ya que como sabemos en esa época, a fines de guerra, se repartieron el mundo las potencias económicas de Europa, también Francia, y en este caso Gran Bretaña quedó, en el fondo, impuso esto y colonizó Palestina. Y bueno, como les señalaba anteriormente, comenzaron a facilitar la inmigración de judíos. Además, es importante señalar que en esa época, cuando comenzaron a colonizar Palestina, fue cuando comenzó realmente el terrorismo, ya que existían diversos grupos sionistas terroristas que empezaron a atacar incluso los puntos militares de los británicos, colegios, todos los lugares, que voy a señalar algunos, como el Stern, el Irgun, y me falta uno, el Hagana, la Hagana, que fue otro grupo terrorista, los más emblemáticos, donde comenzaron con este tipo de actividades como para, obviamente, amedrentar a la población y comenzar de a poco esta colonización, no solo de forma pacífica, comprando tierras o sobornando de forma fraudulenta, sino que también atacando a población civil y los mismos puntos militares de Gran Bretaña que tenía en Palestina. Ya. Bueno, con el tiempo, cuando comenzó, bueno, ahí se señala lo de la población, que ya dije, sigamos. Ya, bueno, posterior a este mandato, como les decía, Gran Bretaña tuvo estos acuerdos con los sionistas. El primer congreso sionista se realizó en Basilea, en Suiza, y el fundador del sionismo fue Theodor Herzl, el cual escribió un libro, El Estado Judío, y por lo tanto existen documentos históricos, obviamente, que avalan esto. Y bueno, luego del mandato británico, Gran Bretaña en el fondo quiso como deshacerse del problema y lo traspasó a estos europeos convertidos al judaísmo, y comenzaron a colonizar, y traspasó el problema, entre comillas, y por lo tanto esto llegó a las Naciones Unidas. En el año 1947 se aprueba la resolución de partición de Palestina. Esto es muy importante. Aquí las Naciones Unidas, o sea, las potencias económicas de la época, con claro tinte colonialista, decidió partir Palestina y le dio el 56% al Estado judío que se crearía, y un 43% para el Estado palestino. Y Jerusalén y sus alrededores quedó como parte de dominio internacional, y por lo tanto no quedó para ninguna de las partes, quedó bajo administración internacional. Y bueno, en esta votación Chile se abstuvo. Bueno, y en este sentido no hubo representantes palestinos, claramente, y hubo oposición a la creación de este Estado. ¿Sigamos? Ya. Bueno, ahí está el plan de partición. En rojo creo que, es lo que se entregó a este Estado judío que se crearía, y lo amarillo es lo que se quedaría para el Estado palestino, y ahí en medio está Jerusalén. Bueno, en este sentido, cuando se trata de una imposición, obviamente que hubo oposición de parte de los palestinos, incluso de los países vecinos, que se opusieron a esta resolución, y por lo tanto ahí comenzaron sucesivos enfrentamientos. Los sionistas comenzaron a atacar aldeas palestinas donde hubo muchas masacres, con muchos muertos. Por lo tanto, de esa forma, de a poco iban eliminando a la población o expulsándola, porque muchos se vieron forzados a irse de Palestina por el problema que había, claramente, y por lo tanto hay más de 5 millones de refugiados palestinos que están en los países como Siria, el Líbano, Jordania. Sigamos. Bueno, ahí por ejemplo mencionamos la masacre de Yassin, el 9 de abril de 1948. Como tenemos poco tiempo, no avancemos. Bueno, y lo importante también es el 15 de mayo, que es la Nakba, que implica la catástrofe para el pueblo palestino, que fue cuando se creó efectivamente el Estado de Israel. Israel proclamó su independencia, pero los palestinos, por otro lado, comenzaron este genocidio, esta masacre contra su pueblo, esta ocupación, que hasta los días de hoy ya son más de 66 años de ocupación. ¿Sigamos?
Y bueno, Israel ni siquiera respetó la partición de las Naciones Unidas, ya que de a poco fue ocupando el territorio, llegando a un 78%, y así hasta los días de hoy. Ya, y bueno, ahí los refugiados palestinos, como les comentaba, que tuvieron que escapar, que fueron en el fondo echados de su territorio. ¿Sigamos? Bueno, ahí hay algunas estadísticas. En Gaza hay un 84,5% de refugiados, Cisjordania 32,6% de la población, Jordania 34,8%, y ahí se detalla un poco. Otra masacre también en el año 1953, que no podemos detenernos mucho por el tiempo. Esto es importante. Bueno, el año 1967 Israel ocupó aún más territorios, a pesar de que esta resolución repartía el territorio, como les mencionaba, y por lo tanto, como les decía, la ideología sionista tiene esta política de expandir sus territorios, y ni siquiera Israel tiene determinadas sus fronteras, como podemos ver y como se observa hoy día con el tema de Gaza. Obviamente que Israel no está ejerciendo realmente legítima defensa, ya que él lo que ha hecho es ocupar el territorio palestino. Ahora, en este conflicto que hubo, Israel ocupó Gaza y Cisjordania. Por lo tanto, esos son los dos territorios más afectados hoy en día en Palestina, y con los cuales incluso la administración palestina se conforma, que es con el menos del 13% del territorio de la Palestina histórica. Bueno, hay numerosas resoluciones de las Naciones Unidas que Israel ha violado, más de 65 hasta el año 92, así que hoy en día esto se ha duplicado. Entre ellas una de las más emblemáticas, la resolución 242, en la cual se exige la retirada del ejército israelí de todos los territorios ocupados y el respeto y reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial y la independencia política de cada estado de la región y su derecho a vivir en paz. La resolución 338, la cual ordenaba el alto al fuego durante esta guerra. ¿Sí? Sigamos por el tiempo. Bueno, además hubo diversos levantamientos, obviamente la intifada, que es bien conocida, donde realmente era tanques contra niños con piedras, y ahí se observa la desproporción de fuerzas que hay respecto de Israel con Palestina, ya que Israel obviamente es uno de los países con armamento más poderoso y apoyado por Estados Unidos. Por lo tanto, nosotros, respecto a lo que pasa en Gaza, tenemos que aclarar que esto no se trata de terrorismo, no se trata de un ataque o de legítima defensa por parte de Israel, sino que es al contrario. Lo que hace el pueblo palestino es resistir a la ocupación, resistir al Estado de Israel, que claramente tiene mucho más poder, porque el pueblo palestino en estos momentos está solo, no tiene ejército, no hay un equilibrio de fuerzas. Lo que hace el pueblo palestino es defenderse ante la potencia ocupante, y en este sentido jamás es un partido político dentro de Palestina que tiene un brazo armado, y ellos son los que están gobernando hoy en día en Gaza y fueron elegidos democráticamente por el pueblo palestino. Por eso Israel bloqueó Gaza el año 2006 y comenzó este bloqueo marítimo, terrestre y aéreo contra Gaza, masacrando al pueblo palestino. Esta no es la primera masacre. Del año 2008-2009 fue también muy grave, más de 1000 muertos, por lo tanto el año 2012 también, y ahora lo que hace Israel es desestabilizar al gobierno. Hamas y Al-Fatah tuvieron un acuerdo político para poder terminar con la colonización que tiene el Estado de Israel. Gracias. Gracias, Camila. El turno ahora del señor Jorge Whitaker París. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada quisiera un poco reiterar la presentación que se me hizo. Yo no tengo relación alguna ni con la comunidad judía de Chile, ni con el Estado de Israel, tampoco con la comunidad palestina, ni árabe en Chile, ni con algún Estado árabe. Simplemente estoy aquí porque desde hace años vengo siguiendo el conflicto. Es un conflicto que, como a mí, que me interesa el tema de las relaciones internacionales, más que el derecho internacional, la política internacional.
es imposible tratar de entender el mundo como se está configurando en distintas partes sin entender más o menos bien en qué consiste este conflicto. El conflicto árabe-israelí, que nace precisamente, prácticamente con el nacimiento de las Naciones Unidas también. Y eso da origen a todo el orden mundial que tenemos hoy en día. Entender el conflicto, lo que está pasando hoy día en Palestina y en Israel, nos ayuda a entender las cosas que están pasando en otras partes del mundo también y que van a pasar en el mundo más adelante. Lamentablemente, el tema del manejo comunicacional del conflicto, comparto con Camila que se ha llevado mal. Estamos bombardeados constantemente de propaganda, tanto por las redes sociales, como que es la prensa informal hoy en día, como la prensa formal. Pero quisiera un poco hacer un relato, antes de entrar al relato, explicar. Camila es miembro de la comunidad árabe, y ella tiene todo el derecho, y yo en su lugar tal vez haría lo mismo, de defender con pasión y tal vez no con tanto celo a los datos reales o tal vez a la objetividad histórica leyendo ambas partes. Eso lo entiendo, yo haría lo mismo tal vez en su situación. Pero otra cosa también es, identificar mal el enemigo. Y en ese punto yo me quiero centrar un poquito más adelante. Un poquito viendo el tema del origen de este conflicto, podemos hablar muchísimo, se puede escribir mucho, hay muchos libros escritos, hay muchas conferencias ya realizadas. Pero básicamente quiero hacer un relato paralelo o alternativo al de Camila. Efectivamente, dada la fuerte oleada de persecución a los judíos en la Europa del siglo XVIII-XIX, surge el sionismo como una ideología política que pretende darle un hogar al pueblo judío. Ahora, hay muchos mitos en torno a esto y en torno a otros temas también que tienen que ver con el conflicto, como por ejemplo el sionismo. ¿Qué es el sionismo? Camila en parte hace una descripción correcta y en parte no. En parte sí, porque efectivamente es una reacción del pueblo judío de poner fin al antisemitismo que lleva siglos, si no tal vez milenios, presentes en el mundo, en distintas partes, por distintas razones, protestantes, católicos, de izquierda, de derecha. El antisemitismo se movía en todos los escenarios del mundo, sin distinción alguna. Y lamentablemente eso no se terminó en la Segunda Guerra Mundial, sigue presente. Se camufla cada vez con distintos argumentos, con distintas caras, con distintas justificaciones, y siempre, en cada época histórica donde el antisemitismo ha tenido su apogeo, las masas se mueven creyendo que el antisemitismo es lo correcto. Los judíos se merecen lo que están viviendo. Y en esas etapas previas a los próximos movimientos el antisemitismo que se está cuajando en este momento, también obedece a la misma lógica. Ya hoy en día nadie se viste como yo soy antisemita o muerte a los judíos. Hoy día se reemplazan por otras terminologías como antisionismo, antiisraelismo, que es distinto y se hacen las distinciones. Pero finalmente es el mismo antisemitismo que lleva siglos presente en la humanidad y que hoy día, para revalidarse, para un poco renovarse, debe presentar otra cara. Y es por eso que yo estoy acá, porque como no judío, como no palestino, como no árabe, me siento con una responsabilidad moral de no estar a favor de ninguna masacre, ni judía, ni israelita, ni palestina, ni árabe, ni yazidí, ni lo que sea. Donde sea que haya una masacre como hoy día, y ese es otro tema que me encantaría alargarme, pero por respeto al Centro de Alumnos de Derecho, que nos convocó para hablar de este conflicto y no de otros, hoy en día hay masacres y ¿cómo decirlo? Se están gestando genocidios en otras partes del mundo que son gravísimos y que no han tenido la cobertura que ha tenido mediáticamente este tema. Y eso creo que nos debiera hacer reflexionar también cuáles son las causas de eso. O sea, por qué la prensa, que es tan pro-sionista y que es tan pro-israelita, por qué la prensa del mundo, que está dominada por el sionismo internacional, solamente prende las cámaras y graba cuando Israel lanza los misiles contra Gaza, y no le importan las mismas masacres que hoy día en este momento están ocurriendo en Sudán del Sur, en Etiopía, y en otros países de África, en otros países del Medio Oriente, en Asia. En una sola semana de julio murieron cerca de 2.000 personas entre Siria e Irak. Y eso prácticamente no sale en las noticias. Por lo menos no con la intensidad con la que sale el conflicto israelí-palestino.
Eso nos debería llevar a pensar, ¿realmente la prensa internacional es pro-israelí? ¿Realmente? ¿Es pro-israelí? O sea, no sé, bueno, yo lo dejo para pensar. Un poco volviendo al tema del origen, de cómo se va gestando todo esto. El sionismo cuaja, hay distintas opciones para darle un hogar al pueblo judío. Una es Israel, la tierra prometida, la tierra santa. La otra es Angola. Y la otra es la Patagonia, chilena, argentina. Esas tres hipótesis se barajan y se discuten mucho durante el siglo XIX y finalmente, por un tema de conveniencia política del sionismo, para tratar de ganarse un poco el favor de los ortodoxos judíos, se opta por la Tierra Santa porque tiene este concepto religioso. El sionismo no es religioso, el sionismo trata de darle un hogar al pueblo judío. Y es importante hacer las distinciones entre lo que es judío, israelita e israelí, que son términos distintos y no necesariamente coincidentes. Judío es el que viene de una etnia específica, que puede o no tener una religión, o no puede compartir la religión de sus antepasados. Israelí es la persona que es hoy día ciudadano del Estado israelita, del Estado de Israel. E israelita es la persona que se identifica con el pueblo hebreo histórico. Hacer estas distinciones es claro para no caer en algunos errores como que yo creo tal vez involuntariamente Camila lo ha hecho, y lo digo involuntariamente porque, lo digo en serio, porque es tanto el bombardeo de propaganda de uno y otro lado, pero más de un lado, en confundir terminología, en reconceptualizar palabras, en darle otro significado al término genocidio, ocupación, terrorismo. Hoy día los terroristas son las víctimas, no los victimarios. Hoy día ocupante es el ocupado, no el ocupante. Entonces se están cambiando las terminologías y eso es claro, pero dado que tengo 15 minutos voy a tratar de seguir yendo. Adelante. La creación del Estado de Israel, Camila lo explica bien. Efectivamente las Naciones Unidas le asignan un 53% a Israel y un 47% me parece a... Ok, 56-43, hay otra cifra. Considerémoslo así. 43 y 56 entonces. 43% a Palestina, menos de la mitad. 56% a Israel. Hoy en día, la Autoridad Nacional Palestina se conforma con cerca del 20% del territorio palestino original. ¿Por qué? Básicamente por el origen de estos conflictos. Malas decisiones políticas de uno y de otro lado. Aquí hay malos cálculos políticos repetidos, tanto de la Autoridad Nacional Palestina, que antes fue la OLP y otras organizaciones más, como del lado israelí también. Pero es interesante o es importante distinguir o ver quiénes son las distintas partes que están en este conflicto. Por un lado, la parte árabe, y llamo árabe de una forma intencional. Antes de 1948, con la creación del Estado de Israel, palestinos eran tanto los judíos como los árabes musulmanes que vivían en la tierra de Palestina. Palestino como identidad hoy día, como la conocemos, una identidad árabe, nace en oposición a Israel, porque antes no existían naciones. Las naciones que vemos hoy día como Siria, Jordania, Arabia Saudita, el Líbano, son creaciones de las potencias coloniales europeas, que diseñan el mapa del Medio Oriente en base a sus propios intereses, y los árabes de esa época reciben una identidad nacional en base a todos estos movimientos nacionalistas del siglo XIX y parte del XX, asumen esta identidad nacional impuesta por las colonias europeas. Por lo tanto vemos que, y Israel es fruto de eso también, que la identidad, tanto la identidad siria, jordana, saudita y palestina también, nace en base al colonialismo europeo. Sin embargo, antes de 1948, en Palestina convivían, como bien lo dijo Camila, judíos y palestinos. Pero lo que se equivoca Camila es que no vivían tan pacíficamente. Habían comunidades judías, habían comunidades israelíes, árabes palestinas, pero había fricciones, había problemas, hubieron matanzas también de ciudades israelitas.
E incluso hay un hecho histórico bastante poco conocido. El gran mufti de Jerusalén, el máximo líder religioso de los palestinos musulmanes de Jerusalén de la época de la década del 20, 30 y parte del 40, antes de la creación del Estado de Israel, por cierto, el gran mufti de Jerusalén, apellido Al-Husayni, moviliza gente, hermanos, fraternidades musulmanas en Medio Oriente, en pos del antisemitismo de Europa. Va a visitar, este gran mufti de Jerusalén va a visitar a Adolfo Hitler. Hay un memorándum, hay imágenes, hay fotografías del encuentro, hay grabaciones, y se compromete básicamente a dos cosas. Una, continuar el objetivo de Adolfo Hitler del nazismo en Medio Oriente. Estamos hablando de la década del 20, del 30, antes de la creación del Estado de Israel. Y colaborar con la exterminación judía en la parte que le correspondía, que era el Medio Oriente. Y además se compromete a otra cosa, a formar unidades o brigadas nazis compuestas por musulmanes bosnios y algunos croatas para exterminar a los judíos en Europa. De eso hay registro y hay documentos para el que quiere buscar en internet. Creado el Estado de Israel, las naciones recientemente creadas árabes, Siria, Irak, Jordania, Egipto, rechazan el plan de partición de la ONU y atacan a Israel. Lo que no se discute y lo que no se permite es que el Estado de Israel pueda instaurarse en la tierra que era de ellos. Ahora, veo que me están avisando que va pasando muy rápido. Quiero ir directamente a algunos temas. En una parte dije que es importante saber quiénes son las partes que están en el conflicto. Israel es una democracia occidental que a algunos, incluso en las democracias occidentales, les molestan las democracias occidentales, las democracias liberales, con derechos civiles, con derechos ciudadanos, con libertades. Hay gente que las propias democracias, acá mismo en Chile, hemos tenido tanto en el año 2011 como en adelante un fuerte cuestionamiento a las democracias liberales desde un punto de vista de un planteamiento ideológico. En Israel es una democracia occidental. Sin embargo, jamás, y aquí me quiero detener un poco más, y me gustó un poco, o no me gustó, la verdad me desagradó, pero encontré que me adelantó harto, que Camila reivindicara a Hamás. En el final de su exposición dijo que era una organización que había ganado una elección democrática, que se había instaurado en el poder en virtud de eso, y básicamente hace una defensa y una reivindicación del movimiento Hamás. Hamás es un movimiento fundamentalista que no busca la creación de un Estado palestino. Hamás pretende instaurar la yihad islámica no solamente en Israel, sino que en todo el mundo en la cual pueda desarrollarse y tener influencia. O sea, van a llegar hasta donde más los dejen ir. Y aquí quiero citar algunos párrafos de la Carta Fundamental del movimiento Hamás. Por ejemplo, en su prólogo dice: Israel existirá y seguirá existiendo hasta que el Islam lo aniquile, como antes aniquiló a otros. Antes quiero hacer un entre paréntesis. Tanto la mayor parte de la ciudadanía palestina hoy día, como la mayor parte de la ciudadanía israelí hoy día, y parte del establishment, tanto de la Autoridad Nacional Palestina como del gobierno israelí, aceptan la fórmula de dos estados para dos pueblos. Yo personalmente considero que ninguna otra conversación de paz puede llegar a un buen fin si no tenemos eso claro. Dos estados para dos pueblos. Ahora cobra sentido un poco leer lo que dice algunas partes de la Carta Fundamental de Hamás. Dice en el prólogo: nuestra lucha contra los judíos es muy grande y muy seria. Exige todos los esfuerzos sinceros. Es un paso al que inevitablemente habrán de seguir otros. El movimiento no es más que un escuadrón que debe ser apoyado por más y más escuadrones de este vasto mundo árabe islámico, hasta que el enemigo sea vencido y se realice la victoria de Alá. El objetivo aquí, vemos, no es la creación del Estado palestino. Tiene una connotación mucho más yihadista. En el artículo 7 de la Carta Fundamental de Hamás dice que el movimiento es universal, no se circunscribe simplemente a Palestina.
no existe la idea de dos estados, y esto lo vemos también en el artículo 7, al final, donde dice: el movimiento de resistencia islámica, que es la sigla Hamas, aspira a la realización de la promesa de Alá, en tanto tiempo como haga falta. El profeta Mahoma ha dicho: el día del juicio no llegará hasta que los musulmanes combatan contra los judíos, matando a los judíos, cuando el judío se esconderá detrás de las piedras y árboles. Las piedras y árboles dirán: oh musulmanes, oh Abdullah, hay un judío detrás de mí, ven a matarlo. Solo el árbol Garjat, evidentemente cierta clase de árbol, no lo hará, porque es uno de los árboles judíos. El artículo 8 dice: Alá es su meta del movimiento, el profeta es su modelo, el Corán su institución, la yihad es su senda y la muerte por Alá es su más alto anhelo. Cuando yo dije que Camila se equivocaba de enemigo, era precisamente porque el peor... Cuando digo que Camila se equivoca de enemigo, digo porque el peor enemigo de los palestinos, del pueblo palestino, hoy día no es Israel. Hoy día es el fundamentalismo islámico que ha secuestrado al pueblo palestino, que ha educado a las generaciones nuevas en una cultura de guerra, del martirio. A los 5 años se les enseña a portar armas, a manipular explosivos, y se les dice a los niños que su principal y su máxima aspiración es inmolarse en favor de Alá para matar infieles. Este es el gobierno que tenemos en Gaza, no en Cisjordania, que es un gobierno distinto del cual por el tiempo no pude hablar. En Cisjordania está la Autoridad Nacional Palestina, con la cual entró en guerra civil el año 2006, porque Hamas, que si bien efectivamente ganó una elección, expulsó a tiros a la Autoridad Nacional Palestina. Ese es el origen de por qué en Gaza está bloqueado no solo por Israel, sino que también está bloqueado en sus fronteras por Egipto. Y Egipto es la sede de la Liga Árabe, que surgió precisamente para hacer frente a Israel. Por lo tanto, si Egipto, que es sede de la Liga Árabe, y que digamos que no es aliado de Israel, bloquea Gaza, es porque deben haber razones de seguridad y razones muy fuertes como para poder bloquear a un territorio que está gobernado por un grupo que sí es terrorista y que inculca la cultura de la muerte a sus hijos. Gracias por tu exposición. Pasamos ahora con los 5 minutos de Camila. Bueno, respecto al punto que trataba Jorge, señalando que hoy en día existe el antisemitismo, que todo el mundo odia a Israel y que en Palestina son antisemitas, él comete un error incluso gramatical, porque los semitas se refiere al pueblo palestino tanto como al pueblo judío. Los semitas son los pueblos del área geográfica del Medio Oriente, los que incluyen al pueblo palestino, y el término semita se refiere únicamente a las lenguas en común de los pueblos del Medio Oriente, y después mutó en el siglo XIX a utilizarlo como un término que se refiere solo a los pueblos. Por lo tanto, ya existe un error de origen respecto a eso, y además considero que es un poco perseguido como a estas alturas de la historia, creer que todo el mundo odia a los judíos cuando sabemos que la mayoría de los países son estados democráticos, donde aseguran los derechos humanos a todas las personas por igual, a diferencia de Israel, donde las leyes son distintas para los palestinos, donde se les discrimina. Él también señala que en el mundo existen otras masacres. Estamos totalmente de acuerdo, y el pueblo palestino también solidariza con otras masacres, y no por defender una causa vamos a excluir la defensa de otras causas. O sea, no veo la contradicción en ese sentido, por lo tanto no es muy relevante. Además, él señala que el pueblo palestino fue creado por el colonialismo europeo. Me parece incluso un insulto a nosotros, a los palestinos que estamos en Chile, que somos más de 400.000 palestinos y la mayor comunidad palestina fuera de Medio Oriente, porque nosotros tenemos una cultura, tenemos una lengua. El pueblo palestino es el pueblo, como yo expliqué al comienzo de mi exposición, ellos eran los pueblos cananeos, que eran los primeros de la zona, y por lo tanto en ningún momento tampoco excluí otras etnias, como sí lo hacen generalmente quienes defienden a Israel. Además, él señaló que Israel es la democracia occidental en Medio Oriente, lo cual creo que a estas alturas es un error decirlo, incluso también constituye un insulto, porque
que Israel ya ha realizado diversas masacres contra el pueblo palestino desde sus inicios, como señalé. El problema de esto es la ocupación, es el origen del problema, el cual todo el pueblo palestino está unido y quiere terminar con esta ocupación. Además, él, bueno, se refiere a Hamas. Yo ya dije, un partido político que fue elegido en Palestina. Les recuerdo, como dije, que Hamas y el Fatah hicieron un acuerdo este año, donde Hamas cedió y aceptó la decisión de tener 2 estados, para que tú sepas. Por lo tanto, aquí obviamente que como en todo el mundo existen distintos partidos políticos dentro de un estado, y por lo tanto hay diferencias quizás de táctica o de método, pero el fin siempre es el mismo en Palestina: terminar con la ocupación, terminar con el genocidio contra el pueblo palestino. Además, quiero recordar que en Palestina existe un muro de apartheid. Por lo tanto, señalar que Israel es la democracia occidental parece un chiste. En Palestina, en Cisjordania, hay un muro de más de 700 kilómetros de largo y 8 metros de alto. Más adelante están las fotos del muro, que se empezó a construir en el año 2002 por parte de Israel, en el territorio que Jorge dijo que Cisjordania tenía otro gobierno, claro, pero ni siquiera con ese gobierno Israel es capaz de negociar. Por lo tanto, esto constituye una violación clara a los derechos humanos, viola totalmente los tratados internacionales, afectando la libertad de movimiento de los palestinos y sus derechos más básicos. Ahí podemos observar las fotos del muro. Ahí incluso se explica cómo funciona el muro. Hay cámaras de vigilancia, que cualquiera que trate de cruzar el muro puede ser acribillado. Y además Israel tiene carreteras exclusivas donde excluye a los palestinos. Bueno, no puedo detallar mucho tampoco. Gracias, Camila. Pasamos a los últimos 5 minutos de Jorge para dar lugar a las preguntas del público. Bueno, a hacerme un poco cargo de algunas cosas, tema tiempo no puedo hacerme cargo de todas. Pero el acuerdo entre Hamas y Fatah, efectivamente a principio de año hubo un acuerdo en la cual se ponía fin a prácticamente la guerra fría que había entre Hamas y Al-Fatah. Y lamentablemente los últimos acontecimientos se ha estado resintiendo esa alianza. Respecto de los crímenes internacionales que comete Israel, nadie los puede justificar. Israel está cometiendo crímenes internacionales, está violando el derecho internacional, está construyendo asentamientos ilegales en Cisjordania, y eso no lo puede discutir nadie. Ha realizado conductas que son totalmente reprobables. Y ahí está, yo creo, la diferencia entre Camila y yo, que uno puede tener ese tipo de análisis objetivo respecto de uno y otro bando sin necesidad de criminalizar y demonizar al otro. Aquí nadie ha demonizado a los palestinos, aquí nadie ha demonizado al gobierno palestino, aquí nadie ha criminalizado el conflicto. Lo que estamos diciendo es que hay malas decisiones políticas y hay un islamismo radical de fondo que impide, así como también sectores ortodoxos dentro de Israel, que impiden soluciones democráticas y pacíficas. Finalmente, y un poco para citar, el hijo del fundador de Hamas, Mossad Hassan Youssef, dice lo siguiente, lo voy a citar. A Hamas no le importa la vida de los palestinos. Todo esto, él está exiliado fuera de Palestina con amenazas de muerte y bajo protección, porque precisamente le dijo no a Hamas. A Hamas, dice él, a Hamas no le importa la vida de los palestinos, los israelíes o los americanos, no les importan sus propias vidas. Ellos consideran morir en nombre de su ideología una forma de culto. Hamas no busca coexistencia o compromisos, Hamas busca conquistar y derrotar. Y por cierto, Israel, la destrucción del Estado de Israel, no es el último deseo de Hamas. El último objetivo de Hamas es construir un califato islámico. Eso quiere decir un Estado islámico en vez de todas las demás civilizaciones. Esas son las metas finales de este movimiento. Luego, al hablar sobre la educación y enseñanza que este hijo del fundador de Hamas recibió en su infancia, él dice: en las mezquitas, Hamas nos enseñaba que sin derramar sangre inocente en nombre de la ideología no seríamos capaces de construir un Estado islámico. Nos preparaban desde los 5 años de edad. Con esta ideología Hamas nos nutría. Y el día de hoy, al ver a los niños de Gaza con qué los nutren, sé que no tienen otra opción. Finalmente, este es un tema también que escapa al territorio de Palestina y de Israel y nos toca a nosotros también.
es un conflicto en el que está metido y que lamentablemente se ha instaurado en Chile un lenguaje de odio. Uno puede ver tanto en las redes sociales como en las marchas, declaraciones, muerte a los judíos, afuera el sionismo, afuera el Israel, romper relaciones con Israel, boicotear Israel. Estamos importando un conflicto acá. Y eso es lo que yo, en parte, me gustaría poner la voz de alarma. Y lo hago citando, yo no soy de izquierda, lo digo desde el principio, pero voy a citar, lamentablemente, toda la izquierda, prácticamente toda la izquierda se ha banderizado con la causa palestina, básicamente porque las balas son israelíes, y Israel es la punta de lanza del imperio yanqui, y ahí se resumen todas las respuestas del mundo, de los males del mundo, se resumen en eso. Pero quiero hacer la salvedad respecto de una persona que merece la pena ser citada, que es Pilar Rahola. Pilar Rahola es una líder de la izquierda catalana, autonomista, feminista, atea y animalista. Ella dice, hablé de traición moral, permítame, y habla de la izquierda, habla de las traiciones morales que tiene la izquierda hoy día. Traición a las mujeres que viven bajo las tiranías islámicas, sin ningún derecho, abandonadas a su suerte, culpables de no ser esclavizadas por alguna democracia occidental. Su dolor no preocupa a ningún vocero de la izquierda auténtica. No está en el catecismo del buen progre luchar por las víctimas del Islam. Traición a la libertad, minimizando el terrorismo nihilista, perdonados los suicidas yihadistas, reconvertidos en milicianos los fanáticos enloquecidos que matan a decenas de personas en los autobuses de Jerusalén o en los mercados de Bagdad. ¿Se han fijado que si matan a americanos o judíos son resistentes, pero si matan a españoles o ingleses son terroristas? Los mismos, su mismo totalitarismo nihilista, la misma financiación, la misma tecnología vía satélite conectada con la Edad Media, pero de distinto rasero. Finalmente hay una conclusión que hace Pilar Rahola de las tres razones por las cuales ella defiende al derecho de Israel de existir. Dice, no soy judía, estoy vinculada ideológicamente a la izquierda y soy periodista. ¿Por qué no soy anti-israelí como la mayoría de mis colegas? Porque como no judía tengo la responsabilidad histórica de luchar contra el odio a los judíos y en la actualidad contra el odio a su patria, Israel. La lucha contra el antisemitismo no es cosa de judíos, es obligación de los no judíos. Como periodista estoy obligada a la verdad y como persona de izquierdas que ama el progreso estoy obligada a defender la libertad, la cultura, la convivencia, la educación cívica de los niños, todos los principios que las tablas de la ley convirtieron en principios universales, principios que el islamismo fundamentalista destruye sistemáticamente. Es decir, como no judía, periodista y de izquierda, tengo un triple compromiso moral con Israel. Porque si Israel fuera derrotada, serían derrotadas la modernidad, la cultura y la libertad. La lucha de Israel, aunque el mundo no quiera saberlo, es la lucha del mundo. Y con esto termino. Finalmente, si uno hace un rastreo de la historia del antisemitismo en Occidente, nos vamos a dar cuenta que cada vez que surgió una amenaza a la modernidad, con Hitler, con el oscurantismo de la Iglesia Católica, de la Inquisición, con los pogromos rusos, hoy día con el islamismo radical que tiene proyecciones mundiales, siempre la primera línea de lucha es Israel, después somos todos nosotros. Es por eso que estoy acá, para hacer un llamado a responsabilidad y de no quedarnos en las zonas de confort intelectual, de romper. Yo sé que acá en Valdivia, en Chile específicamente, tenemos una población árabe que tiene mucho peso, pero romper con este conformismo, con estas burbujas de comodidad, porque hoy día es políticamente correcto decir todo lo que dijo Camila. Ella lo dice porque es su pueblo, pero bueno. Silencio, por favor. Sí, por favor, evitemos las manifestaciones. Ahora vamos a dar lugar a las preguntas del público, porque acá y acá, después su nombre. Y después, perdón, acá, su nombre. Que no dormó, así que no voy.
un tiempo para cuestionar la idoneidad de Camila y de sus argumentos sobre el hecho de ser palestino. Yo quiero cuestionar también la idoneidad de todo argumento, incluso siendo una mesa angélica fundamentalista. O sea, en ese sentido, yo creo que también una miembro de esa iglesia tenía la misma pasión en defender al Estado de Israel por otros motivos que no se conocen. Segundo, que nosotros no convocamos por Hamas, porque como te comento, no somos fundamentalistas religiosos. Y cuando tú dices que confundimos al enemigo, creo que estás cometiendo un error muy profundo, porque es muy distinto decir que uno no reconoce un Estado de no reconocerlo de facto, como hace el Estado de Israel. Porque Israel, por mucho que diga que reconoce al Estado palestino, desde su creación hasta el día de hoy, ha colonizado permanentemente y sistemáticamente el territorio que, según el derecho internacional, corresponde al Estado palestino. O sea, hoy en día el 100% de Palestina está ocupada por colonias israelíes, costas avanzadas, un muro de segregación que tú también conoces, que has visto en las imágenes, doctora Mila. Entonces creo que nos estamos confundiendo al enemigo. De hecho, en términos de derechos, que son todos diferentes derechos, Israel es técnicamente una potencia ocupante y los palestinos es un pueblo ocupado. Y eso lo ha ratificado la Corte Internacional de Justicia y también las resoluciones de las Naciones Unidas. Y también se ha señalado que el pueblo ocupado tiene derecho a resistir al ocupante. Y jamás en ese sentido sí tiene derecho a resistir al ocupante. Lo que no tiene derecho obviamente es atacar a blancos civiles. Lo que sí, yo creo que tú te confundas al señalar, o sea, al fijar el origen del conflicto en el islamismo radical. Porque el origen del conflicto viene mucho antes de que surgiera el Hamas y todos los grupos que tú has mencionado. El origen del conflicto viene, como bien señaló Camila, incluso antes de la creación de Israel, cuando Theodor Herzl funda esta ideología racista denominada sionismo y planifica se denomina el plan Daro. En el fondo era eliminar los pueblos palestinos que estaban en la tierra prometida. Más de 400 aldeas fueron eliminadas por medio del terrorismo, del Irgun, del Shteni y del Haganá, que también señaló Camila. Y sobre esos pueblos se escribió su historia. Se fundaron nuevas ciudades, se crearon bosques o parques para eliminar la herencia histórica de Palestina. Que los palestinos tenían esta identidad mucho antes del Estado de Israel. O sea, mis abuelos son palestinos, llegaron a Chile mucho antes de la creación del Estado de Israel. Y ya teníamos una cultura muy distinta a la siria, a la jordana, a la egipcia. Un dialecto distinto, comidas distintas. O sea, si tú dices que nosotros somos una invención del colonialismo es porque no conoces la historia. Y bueno, yo al final también quiero decirte que, para hablar un poco de Gaza también, porque Gaza hoy en día es un laboratorio para los israelíes. Israel, el 20% de su exportación son armas. Y se las exportan a Chile, a países de Europa, y otros países prefieren comprar armas que ya han sido testeadas en terreno. Armas experimentales que están prohibidas por el Convenio de Ginebra. Fósforo blanco, flechillas, bombas de uranio empobrecido. O sea, Israel utiliza Gaza como su laboratorio de armas, que luego venden a otros países. Y existe una mafia, por así decirlo, entre los políticos israelíes, ex militares israelíes, que hay un negocio al respecto. El Cisjordania, por su parte, aprueba medidas de seguridad, la creación de un muro, métodos de represión de la población civil, y todo eso lo exportan a otros países como Chile. Entonces, por eso cuando nosotros decimos boicot a Israel, no lo decimos por nada. Lo decimos porque Chile y muchos países de Latinoamérica son cómplices de la ocupación. Y como, bueno, si tú dices también, te he escuchado decir que eres pro-palestino, entonces a veces no entiendo esa inconsistencia en tus argumentos. Gracias. Muchas gracias por la intervención, pero quisiera pedir por favor que seamos más breves las preguntas, que tratemos de formularlas como preguntas, porque si damos palabras solamente hacia un lado, desequilibramos la imparcialidad, ¿ya? Harald, por favor. Tocó muchos puntos, Serene, pero un poco para hacerme cargo de algunos 4 puntos solamente. Sí, efectivamente soy evangélico, pero no soy fundamentalista por estar acá sentado. Precisamente estoy acá sentado porque considero que los evangélicos tienen que salir de las burbujas de la iglesia. Ser cristiano hoy día no significa simplemente ir los días domingos, cantar canciones y alabar a Dios. Significa meterse en los temas que al mundo le importa. Tener voz, tener posición. ¿Te gusten o no te gusten? ¿Me gusta a mí o no me gusta? Yo puedo discrepar con hermanos. Y no tengo ningún problema. Pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo como pueblo evangélico en Chile de salir del closet, de salir a la comunidad, de tener voz, de meternos en los temas que son realmente importantes, de, como decimos nosotros, ser luz y ser sal en la tierra. Eso estamos buscando nosotros. Y yo no soy parte, y critico fuertemente y estoy en desacuerdo con el sionismo evangélico que sé que existe y le hace gran daño a la causa de Israel y de Palestina.
Yo no comulgo con eso. Mis razones por las cuales defiendo el derecho de existencia de Israel son morales y políticas, no teológicas. Teológicas tengo mucho cuestionamiento respecto del rol histórico bíblico que tiene Israel como pueblo de Dios. Tengo muchos cuestionamientos y no comparto con la visión de muchos evangélicos. Eso para dejarlo claro, porque es algo que se me ha sacado de cara muchas veces. Y bueno, respecto al tema de las de que Gaza es un lugar ocupado. Gaza no está siendo ocupado en este momento. O sea, el problema aquí no es la ocupación de Gaza. En Gaza no hay ni un solo soldado israelí, no hay ni un solo asentamiento israelí. Lo que está haciendo Gaza técnicamente es un territorio bloqueado, que es distinto a ocupado. Y nosotros que estudiamos derecho sabemos que la precisión técnica es importante precisamente por la conclusión que tú hiciste. Que tú sacaste la conclusión jurídica de que al Gaza ser un territorio ocupado tiene derecho a defenderse de la ocupación. Parte de una premisa errónea para sacar una conclusión que lógicamente te lleva a una conclusión errónea también. Gaza está siendo bloqueada a partir del año 2007 precisamente porque la comunidad internacional, Europa, los países más pro-palestinos que mandan mucha ayuda humanitaria a Palestina, considera que Hamas es un grupo terrorista. Tanto es así que el propio Al-Fatah lo consideró en su momento. No sé ahora si ha cambiado su postura. Pero Gaza actualmente está siendo bloqueado para evitar precisamente la entrada de misiles a territorio de Gaza. Y es triste lo que sucede. Es triste que en Gaza hay escasez de agua, hay escasez de alimentos, hay escasez de medicamentos, hay escasez de insumos básicos para la población, pero jamás se encarga de traer misiles en base a esta conclusión de que está resistiendo la potencia ocupada. Y respecto al tema de las colonias y de la ocupación, efectivamente Israel está ocupando, y es una de las tantas cosas que yo he criticado de Israel, está ocupando territorio de Cisjordania, está construyendo asentamientos ilegales. Sin embargo, no hay que creer de que esas situaciones son perpetuas y que se van a quedar así. La estrategia, que yo no comparto y no defiendo, pero la explico para el que le interese, la estrategia de Israel de construir asentamientos en Cisjordania es crearse cartas de negociación a futuro. Lo mismo que hizo con Gaza. Yo no comparto. Para terminar un momento. Lo mismo que pasó en Gaza y que fracasó fue, Israel en el año 2005 ocupaba militarmente, tenía colonias, lo mismo que en Cisjordania, tenía colonias, tenía asentamientos en Gaza. Las retiró todas, con la condición de que los palestinos de Gaza eligieran un gobierno democrático, hubieron elecciones y escogieron al más radical de todos, que empezó inmediatamente a lanzar cohetes a Israel. Fracasó el intento de tierra por paz que Israel promete y que muchas personas dicen se acaba la ocupación y se acaba el problema. No es así, y hay datos históricos que en el año 2005 Israel desocupó un territorio entero y los atentados aumentaron. Por eso se construyó el muro y una serie de... Gracias. Por favor, les pido seamos breves tanto con la pregunta como con la respuesta, ya para que puedan intervenir más personas. Luego, Ayala, ¿tu nombre? Mauricio, ¿sí? Esperemos el nombre primero porque vamos a seguir el orden, ¿ya? Ya, primero el turno de Harald y después pasamos con Mauricio, ¿ya? Bueno, en ese sentido yo distingo claramente al judío que tiene religión judía o no religión, como sea, del sionista. Conocemos además muchos judíos antisionistas, puedo mencionar agrupaciones antisionistas como Natura y Carta, hay muchas agrupaciones en Estados Unidos, de hecho es muy fuerte el movimiento antisionista, por lo tanto eso demuestra que no es lo mismo ser judío que sionista. De hecho, hace poco en El Ciudadano salió una entrevista a un chileno, estudiante de Derecho de la Chile, no me acuerdo el nombre ahora, una entrevista de él, que él es judío, su familia comparte con la comunidad judía en Chile, que es sionista, y que lo han vetado, no puede entrar creo que el colegio hebreo, a ciertas agrupaciones, él casi no tiene contacto con ellos porque lo desecharon absolutamente, y lo dice en la entrevista.
y él también viajó a Palestina, vio la ocupación. Por lo tanto, obviamente yo en ese sentido distingo, y todos los palestinos distinguimos, y en ningún momento, y eso hay que aclararlo, y creo que se nota en el discurso además, uno en ningún momento discrimina por etnia, por religión o por partido político o por lo que sea la persona. O sea, aquí los que están con Palestina claramente son humanos, porque realmente están siendo humanos, porque la causa palestina es una causa humanitaria que debería concernir a todas las personas, de defensa de los derechos humanos del pueblo palestino. Por lo tanto, además, aprovechar de responder a Jorge, que me acuerdo que al final de su exposición delante dijo que yo defendía a Palestina porque soy palestina. Aparte de, como señaló Sergio, es discriminatorio, pero además yo quiero aclarar que yo defiendo a Palestina no por ser de sangre palestina, sino que porque encuentro que es algo de sentido común y de ser humano defender la causa palestina, así como otras causas que también defiendo, como la reivindicación mapuche o distintas causas de distinto tipo. Por lo tanto, para mí es un tema de sentido común y de humanidad, nada más. Sí, mira, el tema de la presencia judía en las esferas de poder de los distintos países es parte de las razones por las cuales el antisemitismo ha tomado fuerza en algunos momentos históricos. También pasó en Alemania nazi. Los banqueros judíos eran tan opresores con el pueblo alemán, cobrando intereses sobre intereses, tenía el pueblo tan endeudado, tan mal. Eso explica en parte la materialidad sociológica de por qué fue tan fácil para Hitler lavarle la cabeza a millones de alemanes de que los judíos merecían morir. Respecto al tema, y toca el tema de la Patagonia, efectivamente hay cosas que están pasando. Sí. Están pasando cosas y a mí me preocupa, porque amo Chile, amo mi país y no me gustaría que ninguna potencia extranjera tuviera las narices metidas acá, como las hay no solamente los judíos. Chile ha firmado pactos, y bueno, y esto ojalá no lo estén grabando, pero ha firmado pactos militares con algunas potencias que le suministran armamento, no es Israel, para en caso de problemas atómicos, que son países que tienen conflictos atómicos con otros países, en caso de conflicto atómico, se vengan algunos de esos países a la Patagonia chilena. Chile ha firmado, por lo que tengo entendido, son cosas que no salen en la prensa, hay temas complicados que están sucediendo en la Patagonia. Y los judíos no son los únicos, ojo, no son los únicos. Mauricio, perdón. Por favor, que se escuche. Sí, en realidad yo soy estudiante de Derecho, estudiante de Antropología de cuarto año, miembro también de la comunidad y de la Juventud Árabe por Palestina Valdivia. Y en realidad quería empezar porque han mencionado cosas que, para mi perspectiva, rayan un poco en lo absurdo. Si es que alguien quisiera apelar a la objetividad real del problema, porque el conflicto claramente no se agota en un tema de fundamentalismo religioso, claramente las causas son profundamente históricas. Yo voy a señalar dos cosas. Primero que nada, previo al 1947, antes de la declaración de Balfour,
Sí, los palestinos en la Palestina histórica, palestinos cananeos, que son palestinos que por historia, históricamente han habitado el territorio por más de 5.000 años con los pueblos con los persas islámicos, con los cristianos y con los judíos hebreos. Por muchos años han habitado el mismo territorio. Yo tengo conciencia de eso. Y previo a 1947, y le voy a dar un dato, no traje el libro aquí completo, pero lo tenía, y está en un documental para quien lo quiera ver, se llama La historia sionista. Más del 40% de la población en Palestina era cristiana ortodoxa. Si fuera por eso, el fundamentalismo que existe hoy en día es muy reciente y es un proceso que se ha dado de otra manera. Y te voy a mencionar cómo el Likud marcaba las casas de los cristianos ortodoxos y iba y masacraba exclusivamente a esas familias que eran cristianas, porque era la población más pacífica. Segundo, el gobierno británico concedió en concesión poco menos con negociaciones con el Imperio Turco Otomano la Palestina histórica a los judíos, mediante el Congreso Sionista Internacional, que fue perpetrado posterior a 1948, y posterior a 1948, grupos radicales sionistas se toman parte de Jerusalén, atacan la embajada británica, diciéndole prácticamente la cuenta clara: nosotros nos vamos a quedar, Israel está aquí para quedarse, el movimiento está aquí para quedarse. Y posterior a eso, ¿qué ocurre? Gran Bretaña deriva el problema de Palestina a la ONU. ¿Cuántos países fueron los que aprobaron la declaración de la partición de los dos estados, de Palestina e Israel? 33 países, que no es la misma cantidad de países que existe actualmente, ni siquiera recién se le ha concedido a Palestina en el 2012 tener la calidad de un estado observador. Me parece un absurdo que se esté preguntando cuál es la legitimidad de hoy en día, por qué no tener un estado palestino. Por favor, ni siquiera se llama un referéndum cuando debió hacer. Eso por una parte. Lo otro, mencionar que los orígenes del sionismo, que aquí no es un problema de palestinos contra judíos, aquí el problema realmente es el sionismo. El sionismo como ideología política, para mí ya cae en un absurdo. También por una cuestión de tiempo no traje el libro de Theodor Herzl, donde él menciona el Estado judío, en un párrafo sumamente corto, donde él dice: tenemos dos opciones, Perón nos da la Argentina, la Patagonia, tenemos un montón de recursos, agua, ya, pero estratégicamente nos fuimos a la tierra prometida, tenemos que hacer Eretz Israel. ¿Qué significó eso? Por favor, o sea, es cosa de leer el libro cuando el mismo Theodor Herzl dice que estratégicamente, pensando como una persona con mucha inteligencia, vamos a utilizar el antisemitismo para crear un movimiento que sea pro-político, pro-Israel, pro-creación del Estado de Israel. Ese fue el argumento principal de Theodor Herzl, que incluso estuvo en un montón de lugares acaparando voces, en fin. Bueno, eso por un lado. Y para actualizar un poco más el tema, cuando tú mencionas que jamás perpetrado la población civil de Gaza, claramente eso se entiende, porque hay que ser muy ingenuo para creer que el movimiento de resistencia que existe actualmente jamás no tiene ninguna connotación actual. Sí, o sea, por favor, tiene una connotación histórica total. Cuando tú entiendes que hay una explicación constante, cuando el West Bank, que es Cisjordania, está totalmente ocupado, donde se construyen cada día más asentamientos, y cuando en Gaza, como dijo bien aquí Sergio, es una cárcel a tajo abierto donde se realizan experimentos sociales, experimentos militares, claramente uno entiende, claro, ellos tienen derecho a la resistencia. Voy a rescatar unas palabras que hace poco dio Daniel Jadwe en Tolerancia Cero. Yo, si claramente estuviera en Palestina y si claramente estuviera en Gaza, quizás no estaría votando por Hamas, pero cuando tienen una población civil masacrada, se ha atentado, sistemáticamente se destruyen las casas, las familias, la cultura, eso es una estrategia militar premeditada. Y la creación del Estado Islámico tiene correlación con incluso cosas que hace poco Snowden, que todos creo que a esta altura debiéramos saber quién es, él mismo reconoció que algo que ingenuamente podríamos dar por atribuido desde ya, o sea, el Estado Islámico y todo este fundamentalismo islamista está creado por el mismo Mossad israelí. Por favor, o sea, cuando tienes a Arabia Saudita como el principal aliado de Estados Unidos, que esté Israel ahí es un acto estratégico de la geopolítica mundial de este momento. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene relación esto a mi amedrentamiento respecto a decir, no, la justificación de Israel siempre ha sido, no, Israel está solamente defendiendo su población? Lo que está haciendo Israel es meramente generar un conflicto con sus vecinos. Ha ido a la guerra con más de 9 veces con sus vecinos, con Egipto, con Siria. Y claramente todos esos estados que tú mencionas, que son posteriores al colonialismo europeo, claramente fueron construidos y corresponden al proyecto político, geopolítico militar de Estados Unidos con Israel.
claramente por los recursos naturales como el petróleo, y que eso va a tener repercusiones en el nuevo orden mundial que vamos a tener que ver en 50 años más. Gracias, Mauricio. Por favor, le insisto con la brevedad. El debate era entre los ponentes que tenemos acá. Si la idea no es que sean palabras con el público, sino que sean preguntas. Por favor, igual pedimos brevedad, Jorge. Bueno, igual me quedé con gusto a poco. Esperaba escuchar de los reptilianos también y de los Illuminati y muchas otras cosas. Dijiste muchas cosas y precisamente quiero tomar el global de lo que tú dijiste como para graficar bien lo que está pasando hoy día. Lo que está pasando hoy día es simplemente los protocolos de Sion siglo XXI. Es exactamente lo mismo. Dijiste que el ISIS, el Estado Islámico de Irak y el Levante, fue creado por el sionismo. Que la lección del antisemitismo, el mismo antisemitismo creado por el sionismo, cuando el antisemitismo es milenario y el sionismo del siglo XIX. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, para tomar el último punto, convivencia pacífica en la Palestina anterior al 48 y la presencia cristiana. Y solamente hay un tema. Hay algunos censos que señalan que la presencia cristiana en Belén, que es una ciudad que está en el West Bank, en Cisjordania, había cerca de un 80-85% de cristianos palestinos árabes cristianos. Hoy día hay discordancia entre el censo, pero hoy día se establece que hay menos de un 10%. Menos de un 10% de cristianos. Después del 67. Si uno saca las cuentas y ve los mapas y ve la historia de las invasiones, quienes estuvieron a cargo de Cisjordania antes y después del 67, se puede dar cuenta y sacar las conclusiones fáciles de que después de que Israel, Jordania después del 67 el islamismo reemplazó, o el islam más bien dicho, reemplazó a la comunidad cristiana. Y eso no tiene que ver mucho con la ocupación israelí, no tiene mucho que ver con el tema de la creación del Estado de Israel. Tiene que ver con el cambio político que ha sufrido Palestina en los últimos años y el cambio fundamentalismo. El fundamentalismo islámico hoy día está en una rapidísima expansión. No solamente un problema palestino, es un problema árabe, es un problema que las mujeres y que los niños están sufriendo en los países árabes y también las comunidades islámicas en Europa. Y es un tema que también debiera hablar. Le pedimos por favor al público abstenerse de hacer tanta opinión y tratemos por favor de hacer preguntas a los ponentes, ¿ya? Y que sea un poco más equitativo para que tenga la oportunidad Camilo igual de intervenir. Pasemos ahora con Sergio y después Carla. Tú haces mucha imprecisión en fijas, tú no te das cuenta, digamos, que cuando hablas tú de todas las persecuciones que se hicieron en Europa contra las poblaciones judías, tú no te das cuenta de la parte histórica, de dónde se refugiaron esos judíos, en los países árabes. Ellos siempre se han refugiado en el mundo árabe, hasta la creación del Estado. Y es más, hay historiadores judíos que te hablan que el esplendor de la cultura judía fue bajo la dominación mora árabe en España. Y eso es historia, eso está en los libros. Tú no das cuenta de eso. Tú estás hablando de fundamentalismo islámico. En el mundo existen 1.200 millones de musulmanes. Tú estás hablando de fracciones de 100.000, 1 millón, te regalo la cantidad que te sea. Porque aquí cuando se habla de fundamentalismo se habla con religión. Fíjate que yo nunca digo un cristiano violaba una nota, el terrorismo cristiano, de eso no se habla. Aquí se le colocan caricatura al Islam. Pero también quiero aclararte un par de cosas. Tú hablaste que los políticos de izquierda en Chile son los que estaban en desacuerdo en la causa palestina. Te puedo dar nombres. Iván Moreira, que es de la UDI, Vila Fombay, que es de la UDI, Alberto Espinosa. Te puedo dar muchos nombres de gente derecha. Este es un tema transversal. Si hay un tema humanitario que no es capaz de rozar los corazones de tú, sobre todo que te declaras cristiano, ¿dónde está tu humanidad? ¿Dónde está tu sensibilidad?
tú te declaras cristiano. ¿Qué has hecho tú con las poblaciones cristianas en Palestina? Tú hablas de un 10%, no señor, estás equivocado. Hoy día las poblaciones cristianas llegan al 2%. Yo quiero ver, no quiero ver una tierra de Jesús sin cristianos. Y tú hablas que la ocupación hecha a los cristianos del mundo musulmán es buscar a los cristianos. Mentiras. Lo que ha hecho que los cristianos salgan de la Palestina histórica es la ocupación brutal que ejerce Israel sobre los palestinos. Yo quiero saber qué es lo que están haciendo los cristianos en Chile con los cristianos, los pocos cristianos que han quedado en Palestina por la tierra santa de Jesús. Muchas gracias, pero bueno. A ver, respondiendo a lo último, los cristianos... A ver, Chile es el país, como lo dijo bien Camila, es el país no árabe que tiene la mayor cantidad de población palestina. Y esa población llegó a Chile no después de 1948. Por lo tanto, la respuesta o la causa de la persecución a los cristianos, y que la mayoría eran cristianos palestinos, la causa de la fuga y de la disminución de los cristianos palestinos en Palestina y la inmigración que llegó a Chile se da antes del establecimiento del Estado de Israel. Por favor. Fue después del 67, siendo más específicamente después del 67 baja fuertemente. Despachar ese tema. El otro tema que, bueno, se tocaron varios, pero voy a hacer cada vez más, bueno, finalmente para decir qué hacemos los cristianos respecto de los cristianos en Chile, respecto a las poblaciones cristianas en Palestina. Lamentablemente no podemos hacer mucho, salvo lo que trato de hacer yo acá, sentarme y tratar de hacer debate, tratar de demostrar un poco de preocupación por lo que pasa con nuestros hermanos que están ahí en Palestina, también en Siria, en Irak, también en esos lugares. A mí me duele que hermanos míos estén siendo perseguidos, que los niños estén siendo masacrados, que las mujeres estén siendo violadas, y en parte también me molesta que, no me molesta, pero digo, pucha, también, ¿qué pasa con los feministas? ¿Qué pasa con las mujeres que abogan por los derechos de los niños y de las mujeres y que en parte también son parte de la comunidad palestina? Jamás, y le digo, yo jamás he escuchado a una palestina o a una descendiente de árabe en Chile estar en contra de la esclavización de mujeres en el mundo árabe, específicamente a través de por causa de Gaza, por causa de Hamas. No he escuchado jamás eso. Por favor, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Por favor, evitemos las manifestaciones, ya todos tenemos la instancia para poder expresarnos. Por favor, respetemos los tiempos, esta discusión no se va a votar acá, nosotros sabemos que genera bastante emoción, bastantes emociones, pero por favor respetemos los tiempos, ¿ya? Carla atrás, por favor, y después Roberto. Y bien alto, por favor. ¿Cuál es la justificación que puedes darle a un pueblo
caso, el tipo de religión que llevan, tampoco me parece suficiente. Por eso, yo voy a hacer tanto a los evangélicos como que no me gusta tanto su religión y pienso que hay que matarlos a todos. No me parece